Muchas gracias, Andrés. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a participar de este encuentro. La verdad que me entusiasma mucho, me parece siempre muy interesante que tengamos estos encuentros a nivel regional donde podamos compartir los avances en términos de gestión de sustancias químicas, de residuos, un tema tan relevante. Voy a compartir mi pantalla, espero que ya la estén viendo. Como les comentaron... Perfecto. Buenísimo, muchas gracias. Como les comentaron en la introducción, hoy lo que voy a estar presentando es un pequeño panorama de cómo se encuentra la gestión de sustancias químicas a nivel latinoamericano principalmente. Es un tema que se imaginarán que es bien extenso, por supuesto, pero bueno, la verdad que vamos a intentar de transmitir los mensajes al menos principales, los sucesos principales. Para esto, el encuentro de hoy está dividido en distintas secciones. Primero voy a hacer una pequeña introducción a Latinoamérica y a Caribe como región, en términos de la gestión de sustancias químicas. Luego sí nos vamos a adentrar en los distintos ejemplos, o sea, los distintos esquemas regulatorios que hay a lo largo de América Latina, para después tratar de hacer un pequeño análisis de cuáles son los aspectos comunes o los aspectos diferenciales que tenemos entre estos sistemas. También algo voy a comentar sobre las distintas desafíos y oportunidades que hay en la región. Y finalmente comentarles un poco de esto que Andrés les comentaba hacia el final de mi presentación, que es la ARCF, ¿no? Que es este proyecto de cooperación regulatoria que tenemos en la región, e invitarlos, por supuesto, a sumarse en las actividades que realizamos. Perdón, con la garganta un poco tomada. Entonces, para empezar con lo que es el resumen de la región de América Latina. América Latina y Caribe, la verdad que en términos, o sea, de gestión de sustancias químicas, a mí un aspecto que siempre me resultó muy sorprendente es en términos de números, la rica que es esta región en términos de recursos naturales, ¿no? Acá en pantalla pueden ver distintos porcentajes de recursos naturales que tenemos en la región, como por ejemplo más del 60% de las reservas de litio, casi el 40% de las reservas de cobre, bueno, y así sucesivamente, aunque sin embargo nuestra participación en términos de la economía mundial es de apenas el 8%. Entonces este desfasaje que vemos en términos de nuestros recursos y nuestra participación económica, de alguna manera puede resultar alentador en términos de pensar hacia adelante cómo podemos gestionar estos recursos para que aporten o nos permitan tener una participación mayor, ¿no? En términos de la economía mundial, básicamente. En América Latina y en Caribe, nuestras economías principalmente dependen de sectores que tienen que ver con esta gestión intensiva de sustancias químicas, ¿no? Entonces estamos hablando principalmente de actividades como, por ejemplo, agricultura, minería, petróleo, manufactura, en un último lugar, diríamos. Entonces, la verdad es que lo que vemos en los reportes internacionales, como en el Global Chemical Outlook, es que en los últimos años hemos visto que en la región ha habido un incremento en términos de la producción y del uso de sustancias químicas. En particular, por supuesto, de lo que es pesticidas, ¿no? Debido a este perfil agricultor que tenemos en la región. Y aunque es menos frecuente, también tenemos una gestión primaria de sustancias químicas, por ejemplo en Argentina, en Brasil, en México, un poco en Chile. Nosotros hacemos una gestión o una producción de químicos. Brasil particularmente siendo un jugador que podríamos denominar un jugador global, ¿no? Por otro lado, otro aspecto relevante es que en la región nos caracteriza tener muchas pymes, ¿no? Muchas empresas pequeñas y medianas que participan de la economía en aproximadamente un 95%, ¿no? O sea, un 99%. O sea, tenemos en gran medida principalmente pequeñas y medianas empresas participando de lo que es la gestión de sustancias químicas. Y son estas empresas las que terminan aportando un 60% de lo que es el empleo formal en nuestros países, ¿no? Entonces, nuestra mirada, cuando pensemos en gestión de sustancias químicas, lo tenemos que hacer pensando en la realidad de estas empresas, que no es la misma que la que solemos quizás a veces debatir, discutir o presentar
donde la multinacional o la empresa nacional con participación en distintos países o con gran participación, tienen otro perfil de especialistas y de recursos, ¿no? Por otro lado, otro tema importante es que muchas veces estas empresas, cuando se quieren expandir al mundo, empiezan a ir recién a decir, en términos de exportar sustancias, ¿no? Ahí empiezan recién a decir, bueno, ¿cuáles son aquellas mejores prácticas que se deben aplicar en términos de gestión de sustancias químicas? Porque me lo requiere básicamente el país importador. Y ahí es donde muchas veces las empresas se encuentran con esta falta de recursos, con esta falta de estrategia, ¿no? Esta falta de conocimiento técnico. Y bueno, básicamente esto es lo que deriva que haya que hacer un trabajo muy fuerte en términos de fortalecer la capacidad del conocimiento, en términos de cuáles son la gestión, cuál es la gestión adecuada, ¿no? Acá lo que ven en pantalla es un pequeño resumen, digamos, de lo que es por país la participación de la industria química en relación del perfil económico de cada uno de los países, ¿no? Acá tienen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, México. No ponemos a todos los países de América Latina porque, bueno, sería casi inabarcable, pero estamos presentando acá los principales países de América Latina en términos de participación de la gestión de sustancias químicas, ¿no? Y la información que ven en pantalla nos viene principalmente de las cámaras industriales que nuclean a las empresas de industria química en cada país. Entonces esto es para que tengamos este pequeño panorama, ¿no? de entender un poco cuál es esta participación o este peso que cada uno de estos países tiene en términos de la creación o la utilización de sustancias químicas. Ahora sí nos vamos a adentrar de lleno en empezar a ver más en detalle cuáles son estos ejemplos de los esquemas regulatorios en los distintos países, ¿no? Pero para poder hacer eso, primero mi propuesta es que entre nosotros tengamos un acuerdo de qué es lo que vamos a considerar gestión de sustancias químicas. Por supuesto, sobre esto hay un montón de bibliografía, hay un montón de enfoques diferentes. Este es un enfoque que hemos trabajado en el marco de este proyecto de cooperación regulatoria que les comentaba, que vamos a abordar más tarde para entender un poquito de qué se trata, pero hemos conformado un grupo de trabajo en el que participa gente de la industria, gente de gobierno, donde hemos acordado este esquema que ven en pantalla, que se refiere principalmente a, bueno, cuáles son los bloques que conforman a una gestión de sustancias químicas. Entonces, lo primordial es que entendamos que la gestión de sustancias químicas abarca todo el ciclo de vida. Entonces, estamos hablando desde la extracción hasta la eliminación de las mismas. Y sobre cada una de estas etapas, y muchas veces sobre más de una de estas etapas, existen distintos esquemas, distintos bloques, distintas regulaciones o programas que debieran ser aplicados para asegurarnos que en un país tenemos una adecuada gestión de sustancias químicas. Entonces, lo primero es tener la planificación, ¿no? Realizar una adecuada planificación. Esto, por supuesto, abarca todas las etapas. También establecer los mecanismos de diálogo necesarios con las distintas partes interesadas que forman parte activamente de esta gestión. Y por partes interesadas me refiero, o por supuesto, al sector privado, a la academia, a las ONGs, a las organizaciones regionales o internacionales, y cualquier otro actor, la sociedad civil, cualquier otro actor, digamos, que se vea afectado o involucrado en la gestión de sustancias químicas. Después tenemos un gran grupito que ven ahí rodeado por las líneas punteadas, que tiene que ver con lo que se suele llamar gestión integral de sustancias químicas, aunque no abarca todo, como pueden ver, pero abarca una parte muy relevante, digamos, que tiene que ver con lo que es la clasificación y etiquetado de las sustancias químicas, la elaboración de registros o de inventarios químicos, el desarrollo de los análisis de riesgo de las sustancias químicas, y por último, la adecuada gestión de esos riesgos identificados mediante medidas de gestión, básicamente. Ese es ese recuadro que ven en líneas punteadas. Y después hay un montón de otras herramientas en las cuales hoy no nos vamos a enfocar, porque ya es mucho, que básicamente
tienen que ver con asegurarnos la seguridad en fábricas y en sitio de los trabajadores, registros de emisiones y transferencias de contaminantes, prevención de accidentes, sitios contaminados, químicos en productos, tráfico ilícito y lo que es monitoreo. Este es el grupo digamos, el bloque de aspectos que hay que regular sobre las sustancias químicas para asegurarnos que lo estamos haciendo bien, digamos. Y después todo esto hay que cruzarlo con, bueno, qué tipo de químicos son regulados, porque cada uno de estos bloques puede regular distintos grupos de sustancias químicas, y por grupos nos referimos químicos industriales, donde hoy vamos a estar prestando principal atención, digamos, en la presentación, pesticidas o químicos en agriculturas o agroquímicos, farmacéuticos, aditivos, cosméticos, etcétera, 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 ¿no? Uno puede agrupar de diferentes maneras las sustancias químicas. Entonces ahí es donde se empieza ya a armar como un gran rompecabezas y se puede ver lo complejo que resulta ser la gestión de sustancias químicas. Como les comenté, hoy vamos a empezar viendo esta sección que estaba en amarillo, y lo primero que vamos a ver es este aspecto de generación de planes, ¿no? De planificación de sustancias químicas. Y acá básicamente un aspecto que es bien relevante es entender que en América Latina hay como un acuerdo internacional, digamos, de que este es el primer paso que todo plan tiene que tener, ¿no? Realizar una adecuada planificación que contemple todos estos aspectos de la gestión de sustancias químicas. Sin embargo, la realidad es que si vemos en la región particularmente, se ha realizado un montón de estas planificaciones, sobre todo en marcos de proyectos con financiamiento internacional, como los que alguna vez se tuvieron en el marco de SAICOM, que se ejecutaron con agencias como UNITAR, etc. Pero todos los planes que vemos datan de hace ya de más de 10 años, incluso 20 años. En algunos casos ha habido una cierta revisión, digamos, una segunda edición, pero sin embargo no vemos planes actualizados. Y sobre todo no vemos planes que sean del todo cumplidos, ¿no? Si uno se pone a leer en detalle estas planificaciones, la verdad que como región, esta es una opinión personal, dejamos bastante que desear en términos de cumplir con aquello a lo que nos comprometemos, ¿no? Y por otro lado, otro aspecto que también me parece bien interesante de estos planes es que cuando vamos a su revisión vemos que hay una falta de participación de los actores internacionales, o sea, de los actores interesados. O sea, no vemos un rol relevante de la industria química, de las ONGs, de la academia, en términos de la elaboración de estos planes. Uno que sí destaco es el caso de ustedes de Colombia, digamos, en términos de cómo fue el desarrollo del plan y cómo ese plan fue teniendo cumplimientos, digamos, a lo largo de los últimos años. No me voy a adentrar mucho en esto porque esto lo van a trabajar la semana que viene en profundidad, pero en pantalla lo que les quiero dejar es justamente cómo Colombia hace ya unos cuantos años había hecho una planificación, y a partir del 2016 hasta el 2022 ha realizado un montón de actividades, ha puesto en marcha un montón de programas, ha aprobado muchas legislaciones que tienen que ver con abordar todos estos. Puedo decir que para mí Colombia es uno de los casos más relevantes, digamos. Por otro lado, si vemos esto de los mecanismos de diálogos con actores interesados que les mencionaba, básicamente un aspecto muy importante es que en América Latina vemos que hay distintos estadios, ¿no? En términos de adoptar lo que se llama las mejores prácticas regulatorias. Dentro de las mejores prácticas regulatorias, que básicamente son una serie de principios, se podría decir, o actividades que conducen a que uno, a la hora de hacer una regulación, esté aplicando las mejores prácticas o las mejores lecciones, digamos, y que se esté asegurando de esa manera conseguir tener buenas regulaciones. En América Latina vemos países que aplican más esto y países que aplican menos esto, ¿no? En la mayoría vemos que existe algún tipo de actividad relacionada con, por ejemplo, darle participación a los stakeholders o a las partes interesadas, que como les decía, es una práctica recomendada. Esto lo podemos ver en el gráfico de arriba, ¿no? Cómo los distintos países
comparando 2015 con 2019, han dado participación a las distintas partes interesadas a lo largo de distintos estadios de la realización o el diseño de regulaciones. Vemos que ha habido un incremento en términos de que más países están dando intervención, y son bastantes, digamos, dentro de la región. Sin embargo, cuando vemos el gráfico de abajo y nos preguntamos, bueno, ¿cuántos de los comentarios recibidos fueron concretamente considerados? Ahí vemos que el ratio es muy bajito, ¿no? No sé si me están escuchando bien, veo que me dicen que no se escucha bien. Cualquier cosa me confirman, ahí abrí el chat, lo tenía cerrado, perdón. Entonces vemos que este ratio es un poco bajo, ¿no? Como que todavía falta aplicar la mejor práctica, no solamente dar consultas, sino que esa consulta de alguna manera tenga un sentido, ¿no? Perfecto, ahí veo que me dicen que me escuchan bien. Si alguien escucha mal en particular, muchas veces es que esa persona tiene que salir y volver a entrar. Ok, entonces, un caso que me parece interesante compartirles es el caso de Argentina, porque lo conozco bien, básicamente porque yo estaba como directora en el momento que llevamos adelante este proyecto, digamos, y me parece que es un caso que para mí es una lección aprendida a compartir, que tiene que ver con justamente la importancia y los beneficios que podemos obtener a partir de dar esta intervención a los actores interesados, ¿no? Particularmente en Argentina, en este momento, entre 2018 y 2019, estábamos redactando, trabajando en el diseño de lo que era la legislación esta integral de gestión de sustancias químicas. Y para eso entendíamos que obviamente no podíamos hacerlo sin la participación de los stakeholders, ¿no? Entonces armamos distintas mesas de trabajo. Una mesa de trabajo que tenía que ver con el trabajo intergubernamental, entonces distintos actores de las distintas áreas de gobierno nos juntábamos con una frecuencia mensual más o menos para trabajar en estas normas, y después también hacíamos consultas o le dábamos participación a la industria que tenía su propia mesa, la academia que tenía su propia mesa, y las ONGs que tenían su propia mesa. Entonces lo que íbamos haciendo es, a medida que el borrador iba avanzando, le íbamos compartiendo a lo largo de estas mesas y recibiendo los comentarios y retrabajando en la norma. Que a simple vista parece que es algo muy difícil, pero la verdad es que, como pueden ver, en un año y medio logramos obtener un proyecto de ley que tuvo aprobación, les diría, por consenso de todos estos sectores, ¿no? Donde todos estaban de alguna manera apoyando el proyecto que se obtuvo. Y un año y medio para trabajar en una norma, la verdad es que es un tiempo bien interesante. Entonces, lo que al principio parece que a uno le va a llevar un montón de tiempo, porque tiene que dar participación a un montón de gente, etcétera, 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 a la larga, nuestra experiencia fue que resultó mucho más efectivo, mucho más tiempo efectivo y recurso efectivo hacerlo con participación de todos desde el principio, que hacerlo una vez que estuviéramos con un proyecto final y hubiera que retrabajar todo de nuevo. Ahora sí nos adentramos en concretamente lo que es la gestión de sustancias químicas integral, digamos, ¿no? Esto que habíamos dicho. Entonces, vamos a empezar con lo que es clasificación y etiquetado. Esto es lo que comúnmente conocemos, en nuestro caso, como GHS. Obviamente existen un montón de sistemas de clasificación y etiquetado, pero existe también un consenso internacional de que buscamos una cierta armonización, y para eso es que se recomienda que la aplicación sea del GHS o el SGA, ¿no? Concretamente, acá lo que tenemos es, en la región son 9 países que hicieron un progreso, digamos, en lo que es la implementación de GHS para las distintas áreas. También como resumen de la región en términos de GHS, vemos que son pocos los países que han implementado GHS en los 4 sectores, digamos, ¿no? La mayoría ha trabajado, no sé, por ejemplo, en el área de trabajo, o lo ha implementado en el área de trabajo, y no en pesticidas, o no en consumo. Entonces ahora empezamos a ver en las últimas adopciones que hay países que empiezan a tener esta adopción más bien como integral. Otro aspecto importante es que vemos que acá también en lo que es GHS hay un gap muy importante entre lo que es
la implementación en grandes empresas y la implementación en pymes. Por supuesto, aquellas empresas que exportan ven una necesidad de implementar GHS, porque el mercado así lo requiere, mientras que empresas chicas, que quizás tienen solamente participación a nivel local, no le ven tanto el beneficio de hacerlo. Entonces, bueno, es ahí donde concluimos que, por supuesto, esta falta de conocimiento técnico, esta falta de acceso a la información concretamente, hace que muchas veces sea difícil o sea bajo el nivel de implementación de GHS. Y también acompañado por que generalmente nuestros países no tienen una gran fuerza, un gran brazo de enforcement, ¿no? De control. Entonces terminamos encontrando países con legislación, sin embargo con bajo nivel de implementación. Otro aspecto que también es interesante es que para lo que es transporte, ahí sí hace ya muchos años que se implementan las regulaciones adecuadas, y que muchas veces esto se ha hecho a través de bloques de comercio, como puede ser Mercosur, ¿no? O la Comunidad Andina, por ejemplo. Y esto también lo vemos como una buena práctica, que muchas veces implementar aspectos como GHS a través de bloques de comercio hace que la implementación sea más ágil. De alguna manera, en algunos países que quizás se demorarían mucho si lo tuvieran que hacer de forma independiente. En pantalla vemos vimos para los distintos países de América Latina lo que es el estado de situación de GHS. No me voy a adentrar en todos ellos, porque si no me voy a pasar el día entero hablando de esto, pero sí esto se los van a compartir, les va a quedar esta información. La información también está disponible en la página del subcomité de GHS, y básicamente los aspectos más relevantes que tenemos que tener en cuenta cuando intentamos analizar cómo se encuentra GHS en un país comparativamente en una región, es que, por un lado, cuál es el instrumento que adopta esa norma. Si no es lo mismo adoptar GHS mediante una ley, mediante un decreto o mediante una resolución de un sector de gobierno nada más, por ejemplo. También en qué fecha se publicó ese decreto o esa norma o esa regulación, y en qué fecha se comenzó a implementar. Entonces, cuáles son estos espacios de transición o estos tiempos para entrar en vigor que los países le dan a los sectores para que justamente se vayan adaptando a nuevas regulaciones. También, bueno, ¿cuál es el scope, no? O sea, ¿en qué sectores se está aplicando? Si es solamente en trabajo, si también está en productos de consumo, si también está en agroquímicos, si también está en transporte. ¿Cuál es la edición que se implementó? O sea, ¿qué edición del GHS? En la región vemos que generalmente las ediciones son entre la 4 y la 5 y la 6. Empieza a haber ahora también un poco de adopción de la versión 7, pero esto es muy novedoso, lo tiene Chile solamente, o los países que adoptan la última versión vigente siempre, digamos, como puede ser el caso de Uruguay, que lo vamos a ver. Y también entender si son todos los building blocks de GHS los que son adoptados, ¿no? Como bien sabrán, no me voy a meter en esto porque de vuelta es muy complejo, pero un país no tiene por qué, o sea, no tiene la obligación de adoptar todos los building blocks de GHS, sino que puede tomar la decisión de algunos building blocks, no sé, los aspectos ambientales, por ejemplo, no adoptarlos. Entonces, tener en claro esas diferencias entre los países resulta también relevante a la hora de entender la situación actual. Acá tienen en pantalla la situación de Costa Rica, de Ecuador, de México, de Perú y de Uruguay. Otro aspecto que también a mí me pareció bien interesante es ver el caso de la Comunidad Andina, ¿no? Cómo se adoptó para GHS para pesticidas mediante una resolución del bloque de comercio, que todavía está en la transición, digamos, ¿no? Desde la implementación, o sea, desde la aprobación de la norma hasta la completa implementación. Todavía nos encontramos en esa etapa, en esos 5 años, pero me parece también que es interesante como una buena práctica en la región en términos de promover la implementación de GHS. Entonces, como verán, son varios los países, son pocos los países que se han, digamos, como actualizado. O sea, por ejemplo, el caso de México. México en 2015 adopta la versión número 5, la edición número 5, y hasta el día de la fecha
no es que no hubo una actualización. Lo mismo sucede con el resto de los países. En general lo que vemos es que de alguna manera los países se quedan estancados en la edición que han adoptado en una primera vez, ¿no? Una vez que tenemos implementados lo que es clasificación y etiquetado, pasamos a este segundo bloque de regulaciones, digamos, que tiene que ver con la gestión de riesgos, que empieza por lo que es registros inventarios, sigue por lo que es análisis de riesgo y termina en medidas de gestión para mitigar esos riesgos. Acá, concretamente, en la región tenemos 6 países que han empezado concretamente con el desarrollo de estos inventarios de registros o de estas perspectivas de riesgo en relación a lo que es sustancias químicas. Y lo que vemos es que coinciden estos 6 países con aquellos países que tienen la motivación de entrar a la OCDE, ¿no? Y esto no es casualidad. La OCDE, a pesar de ser una organización que los países, a la cual los países buscan pertenecer, principalmente motivados por aspectos económicos, tiene como consecuencia que de formar parte de esta organización, los países deben cumplir con un montón de aspectos en términos de gestión de sustancias químicas. Por ejemplo, establecer mecanismos para asegurarse la gestión adecuada de las sustancias químicas de uso industrial desde una perspectiva de un análisis sistemático de las sustancias que estén en el mercado y un análisis previo a la puesta en mercado de las sustancias nuevas. Entonces esto es una decisión que OCDE toma, que los países tienen que cumplir para de alguna manera estar en cumplimiento, ¿no? con esta organización. Y estos países o son parte de la OCDE o han manifestado su interés de formar parte de la OCDE. Entonces vemos que ahí es donde existe este vínculo directo entre bueno, la OCDE y avanzar en estos esquemas, cosa que a mí me resulta particularmente interesante, como el factor económico sí hace que nos movamos de alguna manera como región hacia una gestión ambientalmente racional, digamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que vemos es un poco este proceso que les decía, ¿no? El proceso en sí empieza con estos inventarios, estos registros, que básicamente es entender de qué se trata, o sea, qué perfil de sustancias químicas están en el mercado de los países en un cierto momento, y para eso se pide información en relación a identificar a quiénes son los productores de esas sustancias químicas o importadores de esas sustancias químicas, cuál es el CAS o identificación de la sustancia, en qué cantidad se importan o se producen, cuál es su clasificación según GHS y cuáles son los usos recomendados. Esto es básicamente lo que todos los sistemas piden, más o menos algunos detalles que cada implementación local puede modificar. Luego se pasa a una etapa de priorización. Entonces, basados en ciertas características de las sustancias, como pueden ser las propiedades intrínsecas o los perfiles de exposición, por ejemplo la cantidad o los usos recomendados, o incluso también en función de alertas internacionales, es que estas sustancias, este inventario de sustancias que hay en un país, pasa por este filtro para decirnos, bueno, ¿dónde vamos a enfocar nuestros recursos para profundizar el conocimiento de estas sustancias mediante la realización de un análisis de riesgo? Este proceso de priorización es el proceso donde hoy en la región les diría que se encuentran una gran parte de los países, ¿no? De estos 6 países que avanzaron en este proceso, hay unos 2/3 países que están trabajando en definir cómo se van a llevar adelante estos mecanismos de priorización. Una vez que se obtiene esta lista de sustancias priorizadas, es que concretamente se hace lo que es el análisis de riesgo específicamente. Y el análisis de riesgo conlleva por sí un montón de actividades, ¿no? De realización de estudios, bueno, es todo un trabajo complejo que cada país puede tener distinta mirada de cómo hacerlo, o bien se le puede pedir al sector privado para que los presente, o bien puede establecer un organismo gubernamental que los desarrolle. En el mundo hay modelos que replican distintas situaciones. Canadá hace sus propios análisis de riesgos del gobierno, ECA lo pide a los privados, digamos. Hay un montón de modelos, no es que haya mejores o peores, pero sí cada país, y sobre todo en nuestra región, teniendo en cuenta los propios recursos y capacidades que tenemos, tiene que establecer aquel sistema que
sea más adecuado, ¿no? Y bueno, esto también es una etapa que, aunque hay algunos países que ya ha regulado que esto tiene que suceder, todavía no tenemos países en la región que establezcan cómo se van a desarrollar estos análisis de riesgo, ¿no? Cuáles son estas metodologías a aplicar o estos requerimientos a solicitar para la realización y la presentación de los análisis de riesgo. Luego pasamos a esta última etapa que tiene que ver con la gestión de riesgo. Y bueno, es que una vez que tenemos el análisis que nos da un perfil de riesgo, y nos dice, bueno, esta sustancia es riesgosa, no es riesgosa, etcétera, etcétera, tenemos que mitigar ese riesgo identificado. Y para eso es que se establecen distintas medidas que pueden ir desde un etiquetado hasta una prohibición de una sustancia química. Y ahora estas medidas sí toman no solamente la sustancia producida o importada per se, pero también todas aquellos productos que contienen esa sustancia, ¿no? Si uno prohíbe una sustancia, afecta a toda esa cadena de valor que viene después, ¿no? Dicha esta introducción, nos metemos un poquito en entender en qué situación se encuentra cada uno de los países, básicamente en Argentina en particular. Como les comentaba, en 2019 se presentó un proyecto de ley que se había trabajado en estas mesas que les comenté, se volvió a presentar en 2021, y después hubo, a partir del último cambio de gobierno que tuvimos en el país, las nuevas autoridades decidieron retrabajar esta norma, o sea, volver a trabajar en el proyecto de norma y hacer algunas modificaciones. Por un lado se incluyó GHS, o sea, GHS en Argentina está implementado por un decreto del área de trabajo. El proyecto es que esto se implemente a nivel legislación, digamos, a nivel ley, para más sectores. Se crea este famoso registro de sustancias químicas, que básicamente es un registro de sustancias químicas de uso industrial, porque son todas aquellas que no están cubiertas por otros registros. Se establecen 3 años para registrar los productos que están en el mercado, y se define que los que se registren 3 años, o sea, después de los 3 años van a ser definidos como sustancias nuevas, y por ende, para poder ser comercializados van a tener que presentar los productores e importadores los análisis de riesgo de estas sustancias. No se incluye un aspecto que es bien relevante o que siempre es muy solicitado por el sector privado, que es la figura del representante extranjero. Esto es básicamente o sea, como les comentaba al principio, somos una región principalmente importadora de sustancias químicas. Muchas veces lo que pasa es que las empresas no quieren proveer información confidencial a sus importadores, entonces lo que solicitan es que en estos esquemas se prevea el establecimiento de una figura de representante extranjero que pueda firmar un contrato de confidencialidad con ellos de alguna manera y ser el que cargue de alguna forma la información en los registros, ¿no? O en los inventarios, de forma tal de asegurarse asegurarse las empresas que están resguardando la información, aspecto clave en términos del negocio, ¿no? Esa información, hay mucha información realmente confidencial que puede afectar al negocio. Luego lo que hace Argentina, que es un poco distinto al resto de los países, es que a partir de los distintos registros que se terminarían conformando, porque está el de sustancias químicas de uso industrial, pero también hay de pesticidas, también hay de farmacológicos, de alimenticios, etcétera, etcétera, lo que hace es crear un inventario que consolida la información de todos estos registros, y a partir de la información de todas las sustancias químicas se establece este mecanismo de priorización y de análisis de riesgo, que se hace a través del establecimiento de un comité que se establece en esta norma, ¿no? Otro aspecto importante es que las recomendaciones que va a hacer este comité no son vinculantes, van a tener que ser luego las autoridades específicas las que adopten estas recomendaciones, y también que es que la norma incluye un aspecto de responsabilidad penal, digamos, por lo que es la contaminación. Entonces, los dueños de empresas que se demuestre que han generado algún tipo de contaminación van a tener una responsabilidad penal, es decir, pueden tener prisión por haber hecho algún acto que termine o que resulte en contaminación. Y también finalmente establece un mecanismo de recuperación de costos, o sea, dice que va a haber una tasa para sustentar esta gestión de sustancias químicas, que va a estar
de alguna manera de acuerdo al peligro y a la cantidad de la sustancia química registrada. Sin embargo, no se proveen todavía mayores detalles. Como les decía, este proyecto de ley está siendo trabajado por el Ejecutivo, y lo que tienen planificado es presentarlo a la brevedad al Legislativo, de manera de que habría 2 proyectos de ley a ser trabajados. Sin embargo, la situación política de Argentina pareciera que no es la más propicia para que esto avance en el poder legislativo. Por otro lado tenemos Brasil. Brasil también en 2019 presentó un proyecto de ley en el Congreso. Este proyecto de ley en el Congreso tenía aspectos muy similares a los que les conté recién de Argentina, básicamente porque Argentina se inspiró en el proyecto de Brasil, fue una de las bases de trabajo que utilizamos básicamente. Pero bueno, también establece un inventario para las sustancias químicas, establece un threshold, un umbral de registro de 1 tonelada por año importada o producida. También establece los 3 años para generar el mecanismo de sustancias existentes, y después de los 3 años habla de que las sustancias van a ser nuevas, entonces los productores van a tener que presentar mayor información. También habla, sí, en este caso, incluyen la figura de representante extranjero, establecen también un comité para lo que es la evaluación de las sustancias químicas, que va a ser responsable de la priorización y de los análisis de riesgo, y también crea una tasa para lo que es la registración y el assessment, digamos, la evaluación y la supervisión de las sustancias químicas. Este proyecto de ley ha avanzado distintas instancias dentro de lo que es el Congreso, sin embargo todavía le falta, ¿no? O sea, todavía está trabajando en la Cámara de Diputados, le faltaría luego el Senado, básicamente, para que se convierta en ley. Hoy, este año es un año electivo, digamos, en Brasil, así que también habría que ver, o sea, hay que ser cautelosos a la hora de pensar que esto pueda ser aprobado a la brevedad. Por otro lado tenemos Chile. Chile es parte de la OCDE, entonces Chile tenía esta, digamos, deuda de establecer este mecanismo de control de gestión de sustancias químicas hace ya unos años, y los últimos años la verdad es que ha avanzado mucho. Entonces, concretamente, fines del año pasado, sacó un decreto que establece, por un lado, GHS, que es algo que, o sea, el decreto principalmente habla de establecer GHS, pero también tiene un título, tiene una sección que habla sobre lo que es la gestión de sustancias químicas, y en esa sección crea el inventario para las sustancias químicas y las sustancias químicas peligrosas contenidas en mezclas que sean importadas o producidas en más de 1 tonelada, y pide que las empresas notifiquen cada 2 años las modificaciones que haya habido respecto de la información provista. Establece distintos deadlines para distintas fechas de corte para la presentación de estas notificaciones. En este caso no solamente se refieren a sustancias químicas de uso industrial, sino, como pueden también ver en pantalla, las no industriales están incluidas. Entonces tienen distintos años para presentar los perfiles de cada una de estas sustancias. Y también se establece que las sustancias que se pasen de estas fechas de corte van a ser consideradas nuevas y van a tener que ser notificadas antes de poder ser comercializadas. O sea, acá no se establece que hay que presentar un análisis de riesgo per se, pero sí se dice que van a tener que presentar más información sin detallar cuál. Sí se define que los productores e importadores en general van a tener que presentar análisis de riesgo de sustancias que resulten seleccionadas. Esto es como un esquema similar a lo que es priorización. O sea, va a haber una priorización, y sobre esa priorización los importadores y productores van a tener que presentar información, y actualmente ya se encuentran corriendo el beta, digamos, del software para lo que es el inventario. En el caso de Chile, no se ha pedido ningún tipo de sistema de recuperación de costos. Luego tenemos Colombia, que acá, por supuesto, no me voy a adentrar porque ustedes van a poder ver esto en detalle durante la semana que viene. Pero bueno, definitivamente también Colombia ha avanzado en esta regulación, Colombia como parte de la OCDE, entonces también presionados, digamos, por esta organización, ha avanzado en el establecimiento de estos sistemas de gestión, ha aprobado un decreto que también establece este inventario, tiene una línea de corte un poco menor, son 100 kilogramos por año de sustancia importada y producida, también hay plazos para sustancias nuevas y sustancias existentes, también son los productores los que presentan los análisis de riesgo,
Y también hay un proceso de priorización, ¿no?, que se establece. Otro aspecto interesante es que también incluye el decreto un plan de monitoreo, esto no lo vimos en el resto de los casos de los países, y también establece un comité, digamos, del que forma parte de distintas áreas de gobierno que tienen esta responsabilidad de hacer la priorización, de evaluar la información recibida y de recomendar las medidas de gestión de riesgo. Colombia tampoco incluyó un sistema de recuperación de costos y actualmente se encuentra en el desarrollo de estas regulaciones secundarias para entender un poco mejor concretamente el aspecto de cómo se va a hacer la priorización, cómo se tienen que desarrollar los análisis de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Costa Rica es un caso también interesante, ya que ellos también son parte de la OCDE. En términos de gestión de químicos, ha habido distintos avances desde 1995 hasta la fecha, que básicamente concluyen con un establecimiento de GHS, ¿no?, a partir de 2017, digamos, y un desarrollo de un plan para la gestión de sustancias químicas a nivel nacional, dentro del cual establecen distintas etapas, pero parten también de lo que es la generación de un inventario, luego priorización y luego gestión de riesgo. Actualmente están en la fase donde tienen un inventario, donde las empresas tienen que proveer esa información. Sin embargo, yo debo confesar que intenté como hacer el ejercicio y no lo pude hacer, así que no estoy del todo segura cuán vigente esto, o sea, cuán operativo se encuentra. Está vigente, pero no sé si está operativo. Y están trabajando también en los aspectos de cómo van a hacer la priorización, cómo van a hacer la gestión de riesgo, etc. Un aspecto interesante de la legislación de Costa Rica, que se diferencia del resto, es que ellos requieren que las hojas de seguridad de las sustancias químicas estén firmadas por un profesional, de forma tal de aseverar, digamos, que la información provista es la adecuada. Eso la verdad que me pareció como un aspecto diferencial. Y también que tienen un fee de registro incluido para hacer como un mecanismo de recuperación de costos. Perú, por otro lado, trabajó en un proyecto de ley. Perú también manifestó su interés de formar parte de la OCDE, ese también es un tema menor, así como Argentina y Brasil, que no se los dije, pero bueno, quizás lo sabían. Perú también manifestó su interés de formar parte de la OCDE, de hecho hace poquito sacó un plan para poder lograr la adhesión, y en el marco también de estas actividades es que trabajó en el desarrollo de un proyecto de ley que puso a comentarios de la región para que la industria, por ejemplo, de la región comentase en 2020, y se trabajó en un nuevo proyecto tomando esas recomendaciones. Sin embargo, no he podido yo acceder a ese nuevo proyecto, pero algunos aspectos que tienen que ver con el proyecto inicial, que pueden haber variado, tienen que ver con justamente implementar también GHS a nivel general, digamos, establecer un registro para las sustancias químicas, que va más allá de sustancias industriales, es para todas, establecer un año para registrar las sustancias y un año para presentar medidas de gestión de riesgo para sustancias químicas que tengan algunas características como ser carcinogénicas, mutagénicas, tóxicas para la reproducción o peligrosas para el ambiente. Después de 3 años, el Ministerio priorizaría las sustancias a partir del registro, y ahí es donde los productores tendrían que presentar los análisis de riesgo. Y después de los 3 años, los productores van a tener que presentar el análisis de riesgo antes de poder comercializar. Y tampoco incluye un mecanismo de recuperación de costos. Sin embargo, como les decía, no sé muy bien qué incluye la última versión que está trabajando el gobierno, sí sé que lo están trabajando a nivel poder ejecutivo todavía, y que la propuesta es que en algún momento han tenido cambio de gobierno, están cambiando autoridades, pero en algún momento esto se eleve para su aprobación en Congreso. Ok, bueno, estos son básicamente los principales modelos, ¿no? Después, respecto a los principales aspectos comunes y diferencias en la región, un aspecto que tiene que ver, uno de los aspectos a estudiar tiene que ver con cuáles son las autoridades designadas. Básicamente, generalmente, las autoridades designadas a cargo de estos proyectos son ambiente o salud, son los líderes, digamos, dependiendo de cada país. Involucran también a producción, a trabajo, a comercio y a salud, bueno, a salud ya lo dije, en sus regulaciones, pero principalmente las autoridades competentes son o ambiente o salud. Por ejemplo, en el caso de Colombia está siendo liderado por el Ministerio de Ambiente,
pero hay responsabilidades delegadas en el Ministerio de Comercio, de Industria, de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante es la creación de comités intergubernamentales. Hay un reconocimiento, incluso la OCDE lo propone, que tiene que haber una coordinación entre las distintas autoridades. Entonces lo que vemos es que muchos de estos decretos o regulaciones han incluido la creación de estos mecanismos en el propio texto de la norma, ¿no? Y establecen cuáles son las tareas que estos mecanismos van a realizar, que tienen que ver principalmente con revisar información, hacer o revisar análisis de riesgo, establecer o proponer medidas de gestión de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto de la información mínima requerida, la mayoría, como les comenté, pide la información del productor importador, el CAS. Cuando no hay CAS, muchas veces se acepta también el UPAC, el volumen de la sustancia, o la cantidad, que a veces se usan rangos y a veces no, a veces se pide el número preciso, a veces se pide que se informe un rango. Los tipos o las recomendaciones de uso, que esto también es algo que genera distintas, o tiene distintos enfoques. Hay quienes dicen que hay sistemas que piden que se informen los usos específicos de las sustancias, hay sistemas que piden que se informen los usos recomendados de las sustancias. Y bueno, propiedades, ¿no? Basados en GHS. Después el cómo se maneja la información confidencial es un tema no menor. Para el sector privado esto es un tema es transversal, o sea, es el eje principal de preocupación. Entonces muchas veces hay mecanismos que han incorporado algunas condiciones sobre el tema de la gestión de la información confidencial, y también hay recomendaciones y decisiones de la OCDE que facilitan o guían sobre qué podría ser considerado confidencial y qué no. En términos de sustancias nuevas y sustancias existentes, acá también, ya como les comenté, vieron que hay distintos enfoques, pero la mayoría establece que un cierto periodo de 3 años en la mayoría de los casos para establecer o para conocer las sustancias existentes, y a partir de los 3 años un mecanismo para establecer un mecanismo para lo que son sustancias nuevas que implican la presentación de análisis de riesgo. Todos hablan también de un mecanismo de priorización, de alguna manera. Esa priorización todavía, como les decía, no está detallada cómo se va a hacer, pero se está trabajando en cómo hacer estos mecanismos a nivel de los países avanzados, digamos, y también sobre cómo conducir los análisis de riesgo. También hay un distinto enfoque respecto a las sustancias exceptuadas de estas normas. Cada país tiene distintos enfoques, acá tienen algunos ejemplos, o sea, puse Colombia, Costa Rica y Perú, solamente como para proveerles una imagen de que realmente cada país lo está manejando de una manera distinta. Veremos eso qué implicancias tiene para el comercio a nivel de la región. Pero bueno, como grandes conclusiones, lo que podemos decir es que en general vemos que esto no es una prioridad política, se hace una prioridad política cuando OCDE está detrás, o sea, cuando la economía lo pide de alguna manera, y estamos viendo que eso conlleva que haya bastantes avances en la región. Sin embargo, vemos también que hay cambios políticos que van en contra de estos avances, ¿no? Particularmente en el caso Perú, Argentina y Brasil. Cuando ha habido cambio político hemos visto estos procesos trabados, ¿no? Hay mucha heterogeneidad en términos de cómo se implementa GHS, y vemos distintas iniciativas que tienen que ver sobre todo con los inventarios y con los análisis y con los registros. También aspectos importantes son estas iniciativas de cooperación regulatoria, que hay varias en la región. Está la Red Intergubernamental de Químicos y Desechos, que tiene como secretariado el PENUMA, tenemos LARC, que vamos a profundizar después. Hay países que forman de la PEC Chemical Dialogue, que es un espacio súper interesante donde se habla de estos temas. Hay trade agreements, acuerdos de comercio, que incluyen aspectos relacionados con estos puntos de gestión de químicas, como el de Unión Europea-Mercosur, y bueno, la OCDE, ¿no? Como ya les comenté. Desafíos y oportunidades. Acá básicamente lo que yo les traje son cuáles son los principales desafíos que tienen los gobiernos y las oportunidades que tienen los gobiernos. Como principales desafíos son, por supuesto, los cambios políticos, la falta de recursos, economías débiles que tenemos, ¿no? En la región no somos economías fuertes y estos procesos conllevan recursos, y la falta de conocimiento específico, que muchas veces hace que los países terminen copiando y pegando regulaciones que vienen de afuera, no sé, la ECA o TASCA,
y terminamos generando regulaciones que son conflictivas entre sí, que se superponen o que tienen vacíos, y bueno, después esto implica un montón de reprocesos porque por supuesto la industria sobre todo generalmente está en contra, ¿no? de implementar sistemas que no son, digamos, como adecuados a la realidad local. En términos de oportunidades, yo entiendo que particularmente hay una posibilidad o hay una oportunidad para desarrollar soluciones costo efectivas y basadas en ciencia, que sean compatibles con los principales socios comerciales. Creo que eso es una gran oportunidad en la región, por eso gran parte de mi trabajo tiene que ver con justamente favorecer esta cooperación regulatoria en la región. Creo que hay una oportunidad también para de alguna manera hacer un borrón y cuenta nueva y adecuar las responsabilidades que las distintas agencias tienen para generar un marco normativo más claro, que facilite, que sea que sea sí, de implementación más fácil y por ende que prevea o que elimine o que reduzca al menos los gastos sin sentido que muchas veces las empresas tienen, ¿no? También hay una oportunidad para aprender de las mejores prácticas sobre las regulaciones que hay en el mundo, ¿no? Esto que van a tener en un ratito conociendo un poco lo que es cómo Europa gestiona los riesgos. Es súper interesante conocer cómo todos lo hacen, sin embargo es clave hacer esa adaptación local. Para mí, yo tengo una mirada de la regulación de que tiene que ser la mínima para alcanzar los objetivos, entonces creo que trabajar con esa mirada, ¿no? de hacerlo lo más simple posible, pero asegurándonos que alcance los objetivos que la regulación tiene. Hacer regulación cooperatoria, compartir recursos y minimizar el impacto en lo que es la competitividad para las empresas, evitar barreras al comercio, ¿no? No interrumpir el comercio o no afectar el comercio. O sea, es importante que obviamente nuestro foco principal con estas normas tiene que ver con el cuidado del ambiente y la salud, pero sin dejar de ver el impacto potencial que hay en la economía a nivel nacional, ¿no? Y ese equilibrio es clave. Cuando vemos esto mismo desde la mirada de la industria, los desafíos principales que la industria tiene hoy en día tienen que ver con cumplir con estos estándares internacionales, los costos que tienen estas acciones, no implementar estas acciones tienen sus costos, sus inversiones necesarias, su desarrollo de expertise técnico, muchas veces se requieren laboratorios, hay impactos en términos de innovación, se pueden generar barreras técnicas al comercio, y los requerimientos terminan siendo más exigentes para lo que es las operaciones industriales. De hecho, si nos enfocamos únicamente en pymes, vemos que las pymes tienen un desafío aún mayor, porque básicamente muchas veces no están al tanto de todas estas medidas, y tienen una dificultad para acceder al financiamiento o a las inversiones. Entonces hay un desconocimiento en términos de, bueno, cuáles van a ser los costos, cuáles van a ser los tiempos de ejecución, cuáles van a ser los impactos a largo plazo. Tienen poco acceso también a información, a conocimiento, a tecnología, y poca capacidad de responder rápidamente a un cambio de legislación, ¿no? Como puede tener una empresa más grande, digamos. Bueno, y también les es más difícil acceder al mercado verde, ¿no? que podría darles beneficios en términos de préstamos o de acceso a recursos financieros. En términos de oportunidades para la industria, todos los que son estas regulaciones o estos compromisos internacionales, como los MEAs, como básicamente, no sé, Rotterdam, Estocolmo, Basilea, Minamata, OCDE, o los acuerdos comerciales, o los SDGs, todos estos la verdad es que hacen que si uno los cumpliera tenés un negocio más resiliente. Por supuesto es complejo, pero el negocio termina siendo más resiliente. Y esto puede traer inversiones y puede generar algún tipo de impacto en términos de cómo comercializar en América Latina, ¿no? Cómo competir entre estas empresas en América Latina, cómo reducir también una competencia desleal de alguna manera, ¿no? Porque si aquellas empresas que cumplan con estos requerimientos van a poder comercializar, mientras que las que no. Entonces eso de alguna manera favorece un comercio más transparente, ¿no? Bueno, por supuesto podría favorecer la inversión en términos de soluciones más sustentables, puede hacer que lo que es la agenda ambiental y de salud
de alguna manera tenga un peso más importante en las empresas, ¿no? Como pasa en los gobiernos, ¿no? También quizás no es el foco principal, entonces cuando uno tiene estas regulaciones nuevas empieza a tener más atención, y también puede servir como oportunidad para que participe la industria desde el principio, como les decía al inicio de la presentación, ¿no? En términos de formar parte del desarrollo de estas normas, crear confianza entre el sector público y privado, cosa que parece imposible, pero bueno, sigo creyendo que lo es. Y bueno, y básicamente aumentar los esfuerzos en términos de trabajo de cooperativo regional, hacer gestiones de riesgo, conocer mejor sus sustancias, manejarlas mejor, tener menos impactos en términos a impactos potenciales y potenciales litigios, ¿no? Que pueden derivarse de una gestión inadecuada. Por último, quería comentarles brevemente este proyecto de cooperación regulatoria que es LARCS. Acá estamos. LARCS es un foro de cooperación regulatoria en América Latina y Caribe, que está establecido por las asociaciones industriales de la región, de la industria química, que son ABIQUIM de Brasil, ANDI de Colombia, ANIC de México, ASIQUIM de Chile, ASICUR de Uruguay, SEQUIP de Argentina y ASOQUIM de Venezuela, que con el apoyo de ICCA, que es la International Chemical Council Associations, o sea, el Consejo Internacional de Asociaciones Químicas, básicamente lo que se ha establecido entre estas dos organizaciones es se ha desarrollado un plan de trabajo que tiene que ver con favorecer o con fomentar la cooperación regulatoria, con el objetivo de que las regulaciones que se adopten en materia de químicos en la región sean, digamos, o sean las más adecuadas, ¿no? Entonces, lo que busca es promover el diálogo, generar capacidad instalada en la industria, en las industrias de la región, y para eso se adoptó un plan de trabajo que incluye distintos aspectos. Por un lado, el establecimiento de diálogos regionales, entonces para esto es que se hacen webinars bastante frecuentemente, digamos, sobre distintas temáticas que tienen que ver con la gestión de riesgos. Acá en pantalla pueden ver sobre su izquierda las distintas temáticas que fueron abordadas. Tema bien interesante es que vemos que siempre hay mucha participación de la región, están todos invitados para sumarse y para participar en los eventos abiertos que hacemos. Lo que vemos es esta necesidad o este interés que hay en la región en términos de aprender sobre estas temáticas. Entonces, de ahí es que realizamos estos webinars. Y por otro lado, tenemos una actividad principal que es el desarrollo de capacidad instalada mediante el establecimiento de un grupo de trabajo que llamamos el Virtual Working Group, que básicamente este grupo de trabajo lo que hace es trabajar en distintas guías que, de alguna manera, desarrollan los principales aspectos de cada una de estas etapas que les comenté, ¿no? El primero fue el definir cuáles son estos bloques de la gestión adecuada de sustancias químicas, ¿no? Ese grafiquito fue el resultado del trabajo de este grupo de trabajo. Después se trabajó en cuáles son los aspectos que debiera contener una regulación para hacer un registro o inventario de sustancias químicas, y actualmente se está trabajando en una guía para hacer esta priorización que les comentaba. Aspectos importantes es que es un grupo que está conformado tanto por el gobierno, o sea, representantes de gobierno. Cualquier representante de gobierno que trabaje en estas temáticas en la región puede participar de este grupo. Y después están las asociaciones químicas industriales y empresas que ellos nominan, ¿no? Entonces hay un balance, entre comillas, entre lo que es gobierno e industria, y también se suman asociaciones del downstream. O sea, no es solamente las asociaciones de químicos industriales, sino las que vienen después. Y también está PENUMA como observador. Otras cosas que se hacen es, este grupo provee comentarios a las regulaciones cuando los países así lo solicitan. También va a haber una reunión en Colombia en noviembre de este año, donde se va a juntar la región, representantes de gobierno y representantes del sector privado. También tenemos un newsletter donde enviamos información sobre los avances regulatorios en la región y sobre las actividades que desarrollamos. Y también trabajamos internamente en el desarrollo de legislaciones modelo y documentos de posición que sirven principalmente a las asociaciones para que, bueno, justamente tengan más conocimiento técnico sobre estos temas. Y eso fue todo por hoy. Lo hice en 1 horita.
como estaba previsto. Me quedo para las preguntas y respuestas que no sé, no me queda claro si van a ser ahora o después. Yo ahora, si quieren, en el chat les puedo dejar mi correo para que si quieren formar parte del newsletter, del ARC, o bueno, para cualquier otra consulta me puedan contactar. Y entiendo que después esta presentación también va a ser enviada a todos los participantes. Así es, Alejandra, de verdad, muchísimas gracias por esa presentación tan interesante que nos da una perspectiva de América Latina como un todo. Efectivamente, aquí vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas en este momento. Entonces, pues de nuevo agradecerte mucho por esa presentación. Y bueno, quisiera puntualizar en algunos elementos, digamos, resaltar de los elementos más importantes de los que nos comentaste. Uno es que tú hablas mucho de la economía como un factor clave para promover el cambio ambiental, o sea, el cambio ambiental de alguna u otra forma no es tan 100% altruista. No sé si nos puedas como profundizar un poco respecto a cómo la economía es ese motor para promover el cambio ambiental en nuestros países. Sí, claro, esto bueno, es una opinión muy personal, ¿no? Pero yo creo que América Latina lamentablemente se ve cruzada por una situación económica muy compleja. O sea, nuestros países realmente, si comparamos nuestros países con el hemisferio norte, somos países que estamos siempre comprometidos con problemas económicos severos, como por ejemplo la pobreza. Entonces, obviamente, cuando uno tiene que ponderar problemas, muchas veces resulta priorizado trabajar en aspectos como pobreza, educación o salud, antes de trabajar en aspectos relacionados con el ambiente, ¿no? Entonces, los recursos de un gobierno que tiene 4 años de gobierno van a apuntar principalmente a trabajar en estos aspectos que tienen que ver con también lo que la sociedad reclama, ¿no? Seguridad, bueno, un montón de aspectos que le ganan de alguna manera al ambiente y sobre todo a los químicos. Sin embargo, por eso yo lo que les decía es que me parece que es bien interesante estas organizaciones como la OCDE, que sí tienen un fin económico, o sea, los países quieren formar parte de eso porque se les baja la tasa de interés que tienen que pagar esos préstamos, o sea, es claro el objetivo final que tienen los países, pero sin embargo la OCDE te dice, sí, yo te voy a dar esos beneficios económicos, pero para eso también te voy a pedir que como gobierno vos me asegures que estás haciendo ciertas cosas bien, que para la organización son mínimas, y dentro de ellas está lo que es la gestión de químicos. Entonces, por eso es que existe esta relación tan estrecha, ¿no? Entre América Latina, países de la OCDE, países de América Latina que son parte de la OCDE, que quieren ser parte de la OCDE, y países que avanzaron en la gestión de químicos desde una mirada integral. Porque la verdad es que antes lo que veíamos es que en los demás países lo que hay en materia de gestión de sustancias químicas tiene que ver con algunos de ellos dar cumplimiento a los AMUMAS, ¿no? A Basilea, Rotterdam, Estocolmo y Minamata. Entonces, legislaciones sobre sustancias específicas, digamos, como plata que nos dan las organizaciones como JEF o como PENUMA o como UNEP, digamos, para poner en marcha proyectos que tienen que ver con aspectos muy específicos de la gestión de sustancias químicas. Pero no había una gestión integral hasta que llegó la OCDE con estos requerimientos. Entonces me parece que esa es la relación principal que yo veo al menos entre cómo la economía puede tironear a estas agendas para que trabajen en la gestión de químicos. Muchas gracias, Alejandra. Mira, por aquí también nos preguntan cómo pertenecer al LARF, o sea, si es viable para la industria privada, para las personas. ¿Cómo es ese proceso de pertenecer al LARF? Cuéntanos un Claro que poco. sí. Para lo que es industria privada, lo tienen que hacer a través de las asociaciones industriales que tienen en sus países, o sea, por ejemplo, acá a través de la ANDI, si es Colombia, digamos. Con un correo a la ANDI, ellos directamente lo suman al ARCS. LARCS básicamente es un grupo que hace estas acciones y recibe a la mayor cantidad de gente posible en términos de asociaciones de empresas, así que van a ser más que bienvenidos. Y también yo, justo ahí vi que no les puedo escribir a ustedes, pero yo después, en todo caso, Andrés, te pido que les compartas mi correo, que cualquier Ok. cosa me mandan una consulta, y yo también los puedo poner en contacto con las asociaciones de sus países en caso de que sean empresas privadas. Y en caso de que sean individuos, ahí los podemos sumar a los newsletters sobre todo, pero bueno, estos foros del ARC son para empresas principalmente o actores gubernamentales, digamos. Perfecto, listo, Alejandra. Yo les voy a compartir tu información, tu información. Muchas gracias por respondernos esa pregunta. Hay otra, tú hablabas de
los países que vamos en avanzada. Colombia pues estaba ahí, pues no somos los únicos, hay otros 5 que estamos como remando digamos, en este tema. Y entiendo que nosotros estamos en ese paso de priorización de sustancias para luego pasar al análisis de riesgo. Estamos como en esa etapa. Cuéntanos de pronto con la experiencia que se tiene de otros países, tanto de América Latina, pues ya como del resto del mundo, como cuál sería ese paso recomendado que podríamos dar nosotros en este momento, que podríamos tener en cuenta ahora que estamos justo en esa etapa. Bueno, ya están en la etapa donde están empezando a hacerse los inventarios, lo cual ya es un montón. En la región es un montón. Te diría que son casi que los primeros, si no me equivoco, justo con Costa Rica. Entonces, de ahí va a haber un montón de información súper relevante para poder hacer estas priorizaciones. En términos de, o sea, si vemos al mundo, y lo vamos a ver un poquito hoy con Rich, pero también vemos lo mismo, si vemos Canadá, si vemos Tasca, todos estos procesos duraron entre 30 y 40 años. América Latina no tiene esos tiempos, América Latina lo está haciendo en menos tiempos, pero sí me parece que es importante tener en cuenta que hay peligros cuando uno quiere ir muy rápido. Y justamente para mí una manera de minimizar esos peligros es estar muy conectado con las lecciones aprendidas de otras regiones y muy conectados con los stakeholders, particularmente academia, sector privado, que van a formar parte de estos esquemas, ¿no? Para mí no se debiera regular sin darle intervención en aspectos de priorización y de gestión de riesgos, sobre todo, a lo que es sector privado y academia. Bueno, y ONGs también, ¿no? Pero el rol principal me parece que van a tenerlo estos dos segmentos. De mi parte, convocarlos a los gobiernos a que formen parte de este grupo virtual de trabajo, donde justamente lo que hacemos es trabajar en esta guía para desarrollar, que estamos desarrollando esta guía para priorización, que el trabajo que se hace en ese grupo se estudian distintos modelos del mundo que van más allá de los típicos Europa o Estados Unidos, que son realidades tan distintas a las nuestras, ¿no? Que se tienen tantos recursos comparados a nosotros. Entonces vemos otros modelos como Asian, que son países también en desarrollo. Hay distintas formas de hacer esto. Entonces que formen parte de este grupo, que formen parte del diálogo, que escuchen las distintas alternativas que hay, las consecuencias o los beneficios o contras que cada una de estas alternativas tiene. Yo creo que desde ahí como capacitarse para entender las opciones y elegir la mejor opción es el camino adecuado. Así que esa sería mi recomendación, ¿no? Que participen de estos foros, que se instruyan bien, que dialoguen con los distintos sectores y que lleguen a una solución consensuada de alguna manera. Muchas gracias, Leandra. Yo creo que tenemos un par de últimas preguntas para las personas que han levantado la mano en el chat. Por favor, recordemos escribir la pregunta a través del chat. Tú nos mostrás un comparativo interesante entre los países de América Latina, está Colombia, está en otros países, y te nos contabas que uno de los puntos altos, digamos, de Colombia es el hecho de poder estar haciendo ya el inventario de sustancias químicas. No sé si aparte de eso haya alguna otra cosa que tú puedas resaltar, decir, mire, Colombia, esto, pues independientemente de que sea de pronto el único país o algo, esto es muy chévere de lo que tiene Colombia que no tienen otros países, o viceversa. Colombia haría bien en adoptar de pronto esto de este otro país que es muy interesante y que quizás podría ayudarle en sus objetivos propios. No sé si con esa vista de Latinoamérica puedas darnos como ese paneo, así de una manera muy, muy general. Bueno, yo particularmente, a ver, yo lo veo desde afuera, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, desde una mirada externa a Colombia, ¿no? Estoy en constante contacto y conocimiento porque trabajo con la Andy y estoy muy conectada con ustedes, estoy muy atenta a lo que hacen. Yo creo realmente, como les decía en la presentación, que Colombia ha hecho muy bien en términos de planificación. O sea, a mí me parece un modelo súper interesante para que sea modelo para el resto de la región. Y también ha hecho muy bien en los últimos años en armar estas mesas de diálogo y de negociación de norma, digamos, con los stakeholders. Creo que han alcanzado una norma que, por supuesto que todo siempre es mejorable, ¿no? Pero
que la norma a la que alcanzaron respecto de la norma que partieron en un principio, personalmente realmente me parece que han hecho un trabajo estupendo. Yo diría que para mí es más el ejercicio de seguir así, ¿no? Y es un desafío enorme, o sea, cómo se sigue trabajando de una manera participativa en el desarrollo de regulaciones. Para mí es el gran desafío que hoy tiene Colombia de cara a estas etapas que se vienen, y sobre todo entender cómo, o sea, desde ya uno tiene que poner en marcha una regulación porque tiene un compromiso, y la OCDE, etcétera, todo lo que hablamos. Ahora, bien, cuando esta información o estos modelos, estos sistemas estén en marcha concretamente, ¿cómo nos aseguramos que sirvan de algo, ¿no? Porque si vamos a generar un repositorio de información con el cual no va a pasar nada, es una pérdida de tiempo y esfuerzos para todos. Entonces, ¿cómo se asegura Colombia de que va a tener acceso a información súper importante? Y es un país en desarrollo con pocos recursos. ¿Cómo va a ser para que esa información concretamente se traslade a medidas que efectivamente minimicen la gestión de riesgo de las sustancias químicas? Para mí eso es una gran pregunta y no tengo respuesta porque no lo hemos visto en ningún país de la región todavía. O sea, nadie lo ha hecho, están ahí como encabezando esta tarea. Y va a ser interesante verlo. Yo recomendaría de vuelta acá mucho trabajo interregional, que dialoguen con Chile, que es el país que está como más cerca en términos, Chile y Costa Rica, que están como más cerca en términos de desarrollo de las normas, que se piensen modelos de cooperación regulatoria. O sea, hay muchos sistemas que tienen que ver con, bueno, ¿cómo hago para utilizar la información que ya está disponible en Europa o que ya está disponible en Canadá? Para no repetir información, para no sé, desarrollar a mis recursos, digamos, como que por ahí me parece que viene el gran desafío, ¿no? Ahora. Alejandra, muchas gracias. Sí, de hecho hay varias preguntas que nos han hecho pues, en la sección de preguntas y respuestas que veo que son de, como tú dices, cosas que no, que todavía estamos apenas desarrollando, o sea que todavía no, nadie tiene la respuesta, entonces, pero sí hay una última pregunta que quisiera hacerte y es, bueno, el tema de los límites. Siempre los límites son un punto muy delicado, tanto de contenidos de sustancias como de cantidades a registrar. Entonces entiendo que la cantidad o el límite de registro de Colombia es menor. Nosotros estamos a partir de 100 kilos, mientras que otros países pues tienen un límite mayor. No sé eso qué perspectivas, qué ventajas, qué desventajas ves tú desde el punto de vista pues como general o nivel internacional pues de la región. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, también ahí son pioneros, ¿no? O sea, todos piden siempre una tonelada y Colombia pidió 100 kilos. Yo entiendo las razones detrás de por qué pidieron 100 kilos, que es básicamente que, o sea, el mercado colombiano uno presumiría que es más pequeño, ¿no? Que Europa, por ejemplo, que pone una tonelada, o que Estados Unidos. Entonces, eh, a ver, de vuelta, el objetivo que nosotros tenemos, y esto es lo que uno tiene que tener para mí siempre muy presente, es nosotros queremos saber un perfil, o sea, qué sustancias tenemos en el país. ¿Por qué lo queremos saber? Porque queremos conocer su riesgo. Entonces, si nuestro objetivo es conocer el riesgo, el objetivo es conocer la peligrosidad, que eso lo obtenemos a través de GHS, y la exposición. Y la exposición la conocemos a través de qué usos son y de qué cantidades hay en el mercado. O sea, cuanto más cantidad, más exposición. Entonces, desde ese lugar uno tiene, o sea, cuando busca el inventario tiene que decir, bueno, ¿cómo consigo información que me sea representativa? Esa representatividad, si la obtenemos con un umbral de 100 kilos o una tonelada, la verdad es que a la hora de hacer la legislación desde el lado del Ministerio de Ambiente, esa información no la tenés, porque no tenés ni idea, o sea, uno no sabe cuántas sustancias se produce o se importa, ¿no? O sea, con cuánto llego a cubrir al menos un pareto de las sustancias químicas existentes, ¿no? El 80% de las sustancias, ¿cómo las cubro? ¿Con una tonelada o con 100 kilos? Y yo entiendo que esa información, para mí la única manera que se puede llegar a conseguir es a través de, entre comillas, aduanas, aunque uno no tendría ahí la información de producción, pero en los países generalmente, como los nuestros, es muy difícil conseguir esa información. Entiendo que pueden hacerse esfuerzos, pero nada, es muy complejo. Y las industrias tampoco la tienen, porque las industrias tienen su información, pero no tienen información de toda la industria. Entonces, a ver, me parece que yo no creo que los impactos sean muy grandes, si es 100 o una tonelada. Me parece que las empresas, viendo cómo terminaron las regulaciones, van a querer informar
incluso si son 10 kilos, o sea, porque les conviene informar al principio, porque te conviene ser parte de las sustancias en mercado y no ser considerada una sustancia nueva a futuro, digamos. No sé, a mí me parece que es, qué sé yo, me parece que es un approach interesante. Y que va a poder ser ajustado, o sea, que también para mí las regulaciones tienen que tener esa flexibilidad de decir, bueno, si veo que de repente estoy matando a las pymes, que la verdad que no me importa, o sea, no quiero saber hasta la coma qué cantidad hay acá, porque no hace el análisis de riesgo. Eso se puede modificar luego, ¿no? También, me parece. Pero va a ser interesante tener el ejercicio de comparar en unos años qué obtuvo Chile, qué obtuvo Colombia. Para mí va a dar números interesantes. Vale, Alejandro, muchísimas gracias. Quisiera saber, para redondear todo esto que nos has venido comentando, si tienes experiencias de la región de evaluaciones de riesgo ambiental o evaluaciones de riesgo a la salud de sustancias químicas, si nos pudieras compartir un poco sobre esas experiencias. Bueno, hay bastante hecho, no tanto para sustancias químicas industriales, ¿no? Pero por ejemplo en pesticidas hay bastante hecho. Hay países, o sea, Argentina particularmente, que requiere un análisis de riesgo para poder aprobar el uso de una cierta formulación. Sustancias químicas industriales per se no, o sea, yo no estoy al tanto de estos estudios, entiendo que la academia, o sea, cuando uno habla con CETAC, que es una organización regional que nuclea a los ecotoxicólogos, o con algunas también redes de académicos de toxicología, hay iniciativas que ellos hacen per se sobre algunas sustancias en particular, o sea, hay análisis de riesgo que hacen sobre sustancias en particular, pero esas no llegan generalmente a los gobiernos, entonces no hay medidas asociadas a esas evaluaciones de riesgo. Por eso creo que un desafío es también entender, bueno, qué capacidades hay a nivel regional para desarrollarlas, aunque entiendo que ninguno de los modelos que estamos viendo hasta ahora pretenden que se realicen desde cero análisis de riesgo de las sustancias químicas a priorizar, sino que se tome información que ya hay un montón, y esto es recomendación de OCDE también, en el mundo, y que se hagan simplemente adecuaciones. Incluso para hacer esas adecuaciones va a ser interesante saber con qué capacidad instalada contamos, ¿no? En términos de laboratorios, de expertos, de científicos. Así que la respuesta es sí para pesticidas, no para, no para sustancias químicas de uso industrial. Perfecto, Alejandra. No, te agradezco muchísimo por esa presentación que nos hiciste tan completa, por responder a todas las preguntas. Quizás si se queda alguna, pues podemos organizar. Igual toda la información, las preguntas, todas las respuestas, pues van a quedar en las memorias del evento. Agradecerte muchísimo tu participación y bueno, pues aquí con las puertas abiertas, espero seguir cooperando en este tema de sustancias químicas. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias.